Muy buenas noches, queridos amigos televidentes. Hoy viernes finalizando mediados de este mes de junio y por supuesto queremos enviar nuestro abrazo a todos los que nos sintonizan en este su noticiero, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda a su amigo Augusto Vanegas en compañía de Ada Luz Alba. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes, y también saludamos a los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor, y también a través de nuestra cuenta de Facebook, y los que nos envían sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @FTVdiario05. Iniciamos con la información para esta noche. Durante este fin de semana, el Ministerio de Salud realizará campaña de donación voluntaria de sangre. La donación voluntaria de sangre en Panamá, según las autoridades de salud, es muy poca versus la donación por reposición. Y según las estadísticas, en el año 2015, solo un 3% de los donantes lo hizo de manera voluntaria. Son los que dan un regalo de vida a las personas a las cuales reciben alguno de los componentes de la sangre. ¿Y por qué se dice que salvan 3 vidas? Porque de una pinta de sangre se pueden producir sangre completa, plasma, plaqueta y otros hemoderivados. Así que con solo donar una pinta de sangre se pueden ayudar mínimo a 3 personas a la vez. Este 14 de junio se conmemora a nivel mundial el Día de la Donación Voluntaria de Sangre, y es por esta razón que miembros de diferentes instituciones hacen un llamado al pueblo panameño. Que continuaremos con los programas de voluntarios de donación de sangre. Seguiremos fortaleciendo nuestra alianza estratégica con el Ministerio de Salud. Y por supuesto, invitamos a las instituciones tales como el Club Activo 2030 y la OPC y la OMC que sigamos por el camino correcto, el camino de la seguridad hacia los más necesitados. Durante el fin de semana habrá una jornada de donación voluntaria de sangre en el centro comercial Albrook Mall. Esta sangre será utilizada en centros hospitalarios en donde los bancos de sangre tienen bajos niveles. El 42% del total de unidades de sangre que se extraen en el mundo, en los países de altos ingresos se concentra el 42% del total del mundo. Y uno podría decir, bueno, un 42%, sí, pero estamos hablando de países donde habita el 16% de la población mundial. O sea que el 16% de la población mundial es responsable por la donación del 42% del total. Y en la medida, así hay una relación inversamente proporcional entre los ingresos del país y la cantidad de donantes. Sellamos una alianza estratégica junto al Ministerio de Salud para colaborar de manera anual y perpetua la donación y promoción de la campaña voluntaria de sangre. Hoy es un día muy importante porque es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, y por ello nosotros como Club Activo 2030 trabajaremos igualmente en educar a la población sobre los mitos que se tienen para la donación de sangre. Tenemos muy buen apoyo tanto del Ministerio de Seguridad, el Club Activo 2030 se ha hecho un llamado a nivel de lo que es el área metropolitana, porque son 10 bancos de sangre del área metropolitana los que están participando. Realmente yo espero superar la cifra de 100 unidades colectadas. Las personas que realizan la donación de sangre deben tener entre 18 y 65 años y tener un peso mínimo de 110 libras. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Miembros de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá señalaron este viernes su posición ante la propuesta de reformas constitucionales. Ahí hay algunos sectores de la sociedad panameña, pero no representan a toda la sociedad panameña. Por tanto, nosotros no participamos de ese espacio y lo haremos autónomamente desde el espacio que nos corresponde, que es esta, nuestra casa, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá. Cualquier intento que se haga para tener la mejor constitución en nuestro país, con las mejores reformas que se puedan promover a través de los medios, será ilegítimo, porque sencillamente el pueblo está totalmente apartado, ignorado y burlado. Esta federación, con esta reunión de hoy, inicia una advertencia política y social desde el punto de vista de los científicos, como bien ha señalado la presidenta, desde el punto de vista de los profesionales, para que el pueblo panameño
tomen mayor conciencia de su poder y de su responsabilidad. El presidente Juan Carlos Varela participó en la celebración del segundo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Popular China. Varela destacó que Panamá y China tomaron una decisión que está trayendo importantes beneficios a ambos países. El mandatario también mencionó el inicio de exportaciones de carnes panameñas a China la próxima semana. Ante la publicación presentada en redes sociales que aseguran que el mandatario Juan Carlos Varela aumentó la cantidad de agentes del SPI para la seguridad de los expresidentes de la República y de sus familiares, la Secretaría General del Estado, en un comunicado de prensa, rechazó dichas versiones. El documento explica que en el 2014 el expresidente Martinelli aumentó de 12 a 30 los escoltas para exmandatarios, pero que la cifra fue reducida por el presidente Varela a 12 unidades del SPI, tal como estaba establecido durante el periodo del expresidente Martín Torrijos. Jaime Abad, exdirector de la desaparecida Policía Técnica Judicial, considera estar en desacuerdo en aumentar la cantidad de escoltas si es necesario. Los escoltas de un expresidente, en primer lugar, están establecidos por mandato de ley. En segundo lugar, el número casi siempre va en proporción a dos elementos. El número de integrantes de la familia del mandatario, en este caso yo entiendo que su grupo familiar primario es esposa y 3 hijos, si mal no recuerdo. Y el otro elemento a tomar en consideración es el factor riesgo. O sea, en la medida que un presidente en un momento dado como comandante superior de la Policía Nacional y de otros organismos de investigación participa en acciones o es puesto en conocimiento de seguimientos, vigilancia y procesos judiciales en contra del crimen organizado, a mi juicio yo creo que el país perdería más si nosotros tenemos un magnicidio, entendido el magnicidio como el asesinato de un presidente o de un expresidente, que la inversión de un número plural de escoltas. Este viernes se realizó la audiencia de apelación para un cambio de medida cautelar al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas ilegales. La audiencia de apelaciones para determinar un cambio de medida cautelar al exmandatario Ricardo Martinelli se desarrolló este viernes, donde la Fiscalía alertó sobre los inconvenientes que se pueden presentar. Justamente porque las exigencias cautelares no han variado, y es más, lo más importante es que estamos en pleno desarrollo del juicio y hay que asegurar los fines del proceso. Entonces, si no ha variado nada, y peor aún, más bien se ha potenciado con algunas amenazas que se han dado, yo creo que algunas víctimas ya lo han establecido, incluso la situación de que algunos fiscales han sido objeto de decir que van a ser demandados, pues definitivamente, si eso ustedes no entienden que es una amenaza de alguien que tiene todo un poder económico y político, caramba, yo pienso que hay que valorarlo. La defensa de Martinelli reiteró que su cliente no presenta peligro para el proceso. La realidad es que tenemos 3 días con el día de hoy de Ricardo Martinelli en medidas cautelares, y ya ustedes saben que llegó más temprano que nunca en estos 2 días, porque gracias a Dios las imposibilidades de las distancias, las condiciones que él tenía en el penal, pues perjudicaban el desarrollo de este proceso y el juicio mismo. Ya con la situación de casa por cárcel, ustedes se han podido ver que ha fluido mucho más aceleradamente este juicio. Los querellantes mostraron su preocupación ante los inconvenientes que han enfrentado en la audiencia de manera constante. Los peligros de entorpecimiento. ¿Por qué las audiencias no se celebran los días y la hora programadas? Por Ricardo Martinelli, porque él entorpece el proceso. Miedo y amenaza contra los testigos. ¿Cuántos de ustedes que están aquí han sido demandados por suma millonaria por él? ¿Cuántos medios de comunicación no ha demandado él para tratar de amedrentarlo? Lo mismo han hecho con los testigos. La audiencia debe reanudarse el próximo lunes para continuar con el contrainterrogatorio de la defensa de Martinelli al testigo protegido. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario.
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó hace pocos minutos la medida de casa por cárcel dictaminado por el Tribunal de Juicio Oral en el caso de los pinchazos. El tribunal solo modificó parcialmente una de las medidas impuestas respecto que el acusado puede usar las redes sociales para cualquier tema, pero no puede referirse al proceso que se le sigue ni al juicio que está en curso. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo. Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente de crear tensión en Oriente Medio tras el ataque de 2 petroleros en el Golfo de Omán. Irán rechazó el viernes las acusaciones de Estados Unidos sobre la autoría del ataque contra 2 petroleros en la región del Golfo, asegurando que no tienen fundamento. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, consideró que las acusaciones dejan en claro que Washington y sus aliados árabes han pasado a la diplomacia de sabotaje y que aplican terrorismo económico contra Irán. Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani acusó a Washington de ser una grave amenaza para la estabilidad regional y mundial. En los últimos 2 años, violando todas las reglas internacionales y usando sus recursos económicos, financieros y militares, el gobierno de Estados Unidos ha asumido una orientación agresiva y representa una grave amenaza para la estabilidad en la región y en el mundo. El incidente tuvo lugar el jueves, cuando 2 buques cisterna que navegaban frente a la costa de Irán tuvieron que ser evacuados al incendiarse como consecuencia de un ataque de origen indeterminado. Es el segundo caso de este tipo en pocas semanas en esta zona estratégica para el transporte de petróleo y coincide con las tensiones crecientes entre Irán y Estados Unidos, que ya había señalado a Teherán como responsable de ataques similares ocurridos el mes pasado. A finales de octubre, la justicia británica decidirá la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La justicia británica ordenó una audiencia de 5 días en febrero de 2020 para decidir sobre la petición estadounidense de extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La orden fue dada el viernes durante una sesión de procedimiento en la que Assange no estuvo presente, pero siguió por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh. Estamos muy preocupados por su salud. Él sigue en la unidad médica de Belmarsh. Está bajo mucha presión y en circunstancias muy difíciles. Enfrenta un caso significativo, complejo y de enorme envergadura. Y eso es una presión increíble sobre alguien que ya ha tenido un impacto de salud significativo, como resultado de su confinamiento continuo, dentro de una embajada y ahora dentro de una prisión. Según el cineasta australiano John Pilger, quien lo visitó en prisión y acudió a la sesión, Assange ha perdido mucho peso y vomita. Es un hombre que no vio la luz natural por casi 7 años y luego fue arrastrado de la embajada, violentamente arrastrado y lanzado a una prisión de máxima seguridad. Y su crimen fue infringir la libertad condicional, si eso es un crimen. Assange cumplió una condena de 50 semanas por violar su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres. 16 de las 17 acusaciones de Estados Unidos en su contra en virtud de la ley de espionaje se refieren a la obtención y difusión de información clasificada por Wikileaks cuando en 2010 publicó miles de documentos militares y diplomáticos. Si es condenado por todos los crímenes, podría ser sentenciado hasta 175 años de cárcel. Luego de 3 años y medio, Sarah Sanders dejará su cargo de portavoz de la Casa Blanca para regresar a su hogar en el estado de Arkansas. Sarah Huckabee Sanders deja el gabinete de Donald Trump. El presidente estadounidense anunció el jueves de manera sorpresiva que la portavoz de la Casa Blanca dejará su cargo a fin de mes para regresar a su hogar en el estado de Arkansas. Sanders ha sido parte de la tropilla más fiel a Trump durante su controvertido mandato. Sin embargo, la jefa de prensa tiene una relación conflictiva con los periodistas acreditados en la Casa Blanca.
Muchos la responsabilizan de la suspensión de la sesión informativa diaria, que no se ha ofrecido desde el 11 de marzo pasado. En su lugar ha optado por entrevistas en Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente, así como reuniones informativas con reporteros fuera de la Casa Blanca. También ha sido acusada de mentir a los periodistas, aunque ella lo niega. La prohibición de los viajes en crucero desde Estados Unidos a Cuba empieza a preocupar a la población que labora en el sector turístico de la isla. Esteban Estrada tiene todo listo para el próximo cliente, pero no hay turistas para dar un paseo en su Ford convertible. La reciente prohibición a los cruceros norteamericanos de viajar a La Habana lo dejó prácticamente sin trabajo. Estamos aquí, parados como ven, todos estos vehículos, que normalmente en un día normal estuvieran casi todos trabajando, o un gran por ciento, estamos todos parados. Y llevamos ya varios días con esto y afecta directamente a las personas, a la familia, que tenemos que muchos mantenemos. Aquí, cerca de la Catedral de La Habana, hay otros 30 como él esperando visitantes que no llegan. Estrada aprovechó el boom turístico que generó el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos a finales de 2014 para dejar su trabajo de taxista común. Pero la distensión entre los dos países terminó con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que multiplicó las sanciones contra la isla socialista. Su blanco más reciente fueron los cruceros estadounidenses, que ya no pueden incluir a Cuba en sus itinerarios por el Caribe, como lo hacían desde 2016. Cuando entraban los cruceros, todo el país tenía vida. Venía mucho turismo, paseaban en carro, a caballo, en las guaguas del gobierno, todo. Y había más vida. Ahora no, ahora es flojera todo. Los estadounidenses todavía pueden viajar a la isla por avión, pero la gran mayoría lo hacía por mar. Para el Estado cubano, la prohibición implica menos ingresos por concepto de atraque. Para quienes viven del turismo, la desaparición de una importante clientela y la incertidumbre acerca del futuro. Paros parciales en el transporte, bloqueos de carretera y protestas marcaron el inicio de una jornada de huelga contra la reforma de jubilaciones en Brasil. Sao Paulo se prepara para dar el viernes el puntapié inicial de la Copa América. Pero como 300 ciudades en todos los estados de Brasil, está afectada por paros parciales. El país vive una jornada de huelgas contra la reforma de las jubilaciones impulsada por el presidente Jair Bolsonaro. La medida afecta a los sectores de transporte, banca, correos y petróleos y se suma a las movilizaciones de docentes y estudiantes contra los bloqueos presupuestarios a las universidades. O se para todo o no se para nada. Parar solo la mitad es una payasada. Quienes salimos perjudicados somos nosotros, los trabajadores. Está bien, es una reivindicación para mejorar la vida del pueblo, porque los que están allá arriba solo nos roban y el pueblo come las migajas. 45 millones de trabajadores se adhirieron a la huelga según un primer balance de las centrales sindicales. También hubo protestas y bloqueos de carreteras. Así se vivía la jornada en Río de Janeiro. La reforma de las jubilaciones es una promesa con la que el ultraderechista Bolsonaro ganó el apoyo de los mercados durante su campaña electoral. El llamado a la huelga general se mantuvo a pesar de que el proyecto que llegó al Congreso el jueves tuvo recortadas algunas de sus aristas más polémicas, como las que afectaban a las pensiones recibidas por ancianos indigentes o por trabajadores rurales. 8:19 minutos de la noche, amigos de FTV Diario. Vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar tendremos la actividad del Santo Padre y de la Santa Sede y también la actividad de nuestra iglesia a nivel universal. Así es, nuestra compañera también Daniela Amado, preparado con una entrevista para esta noche. Usted no se lo puede perder, ya volvemos. No le cambie. Estamos en el segmento de la entrevista de esta noche. Hoy tenemos una invitada especial en la rama de leyes, la licenciada Gina Dumani. Bienvenida a FTV Diario, licenciada. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, su especialidad es en Derecho Migratorio, así que vamos a hablar de este tema que está dando mucho que hablar en esta semana.
¿Cuál sería su postura ante la decisión del presidente Juan Carlos Varela con este tema de la migración? Bueno, si me hablas específicamente del último decreto del crisol de raza, donde le dan una permanencia o residencia permanente a los que se han acogido al crisol de razas, lo siento un poco apresurado, puesto que el primer crisol de razas o el decreto de crisol de razas inició en el año 2012, ¿verdad? Y el otro, el decreto 167, en el año 2016. Es decir, que para los que cumplen 10 años, estamos hablando del 2022. 2022. ¿Verdad? Igual para los que van a cumplir los 6 años. Es decir, que por ahora ninguno de estos extranjeros se pueden acoger a la residencia o a la permanencia definitiva, como es el sentido de ese decreto, porque lo que busca es darle una residencia permanente a ese volumen importante de extranjeros que se acogieron a estos permisos, ¿verdad? Pero no le encontramos el sentido, creo que es un poco apresurado, para no entrar en el detalle de los requisitos que se solicitan allí, puesto que ellos no pagan cheques, no pagan impuestos. ¿No pagan impuestos? No pagan impuestos, tienen diferentes tablas de acuerdo a las nacionalidades, por ejemplo, $517 para aquellos que no tienen una nacionalidad restringida, para los que tienen visa estampada, 1.000, y a los otros restringidos 2.000 o arriba de 2.000, pero los que van de acuerdo a ley tienen que pagar cheques de $800 al Servicio Nacional de Migración, de $250 al Tesoro Nacional, tienen que pagar sus multas por haber estado ilegales en el país, y estos ciudadanos que van con el crisol de raza no pagan multas tampoco. Entonces es como una desigualdad en cuanto al trato del mismo extranjero, y creo que pues muchos extranjeros que se acogieron a la ley, que se regularizaron su estatus de acuerdo a la ley, en cierta forma pues se verán un poco hasta frustrados, pienso yo, porque no vamos a entrar de los gastos económicos con el abogado también. Estos permisos no requieren abogado, y el espíritu del crisol de razas en un principio era para que vinieran a surtir una mano de obra escasa que había en el país por las diferentes obras, pero un periodo temporal, y de allí ellos tenían que buscar en qué categoría migratoria podían regularizar de acuerdo a ley. No era que iban a tener una permanencia a través del crisol de razas. ¿Por qué usted considera que hemos estado cambiando repentinamente con respecto a los movimientos migratorios? Unos días estamos abiertos totalmente las puertas y otros días hay como cierto control. ¿Por qué cree que ha sido este cambio? Bueno, yo pienso que es de acuerdo a la misma circunstancia del país. Así como acabo de decir, cuando hay obras importantes, definitivamente a veces en Panamá escasea la mano de obra calificada. Entonces, los gobiernos dictan reglamentos precisamente para que se puedan suplir esa mano de obra, pero lo que no debe ser es permanente, que es lo que está sucediendo, pues que se ha quedado de una forma permanente. Esto debería ser medidas temporales, puesto que los ciudadanos panameños también pueden calificarse en estas profesiones que a nosotros nos faltan. Desde su perspectiva como abogada, ¿por qué considera que a último momento se ha dado finalizado el mandato de Juan Carlos Varela, ha tomado la decisión de tener este decreto? ¿Por qué a último momento? Pues no sé, yo pienso que quizás él quiso darles una estabilidad más a ese volumen de extranjeros que se regularizaron a través del crisol de razas, porque eso ya estaba permanente, y tengo entendido que es una cifra importante de extranjeros que están que tienen su estatus a través de estos crisoles. Entonces me imagino que él quiere darle una permanencia o una tranquilidad a estos ciudadanos que pues también la merecen, ¿no? Licenciada Gina, le agradecemos mucho su presencia en este programa de FTV Diario y seguimos con más de información de esta noche. Adelante.
Muchísimas gracias, Daniela, también a la licenciada por acompañarnos y brindarnos luces en este tema tan importante. Vamos ahora con la información más destacada de nuestra Iglesia Católica en el segmento Eclesiales. El Papa Francisco se reunió con dueños de petroleras y advirtió que las nuevas generaciones no tendrán futuro si no se presta atención al cambio climático. El Papa se ha reunido con los líderes de las principales petroleras del mundo. Durante unas horas se sentaron en el Vaticano los dirigentes de empresas como Shell, Chevron, ExxonMobil y BP. Intercambiaron impresiones sobre la transición energética del planeta. Se trata de reducir las emisiones contaminantes para detener el cambio climático sin perjudicar el crecimiento de países en vías de desarrollo ni el empleo en esta industria. El Papa recordó que si no se aplica el Acuerdo de París, la temperatura aumentará 1,5 grados centígrados en 10 años y tendrá efectos catastróficos sobre el clima. El Papa les pidió que no esperen a que otros tomen la iniciativa ni den prioridad a los beneficios económicos a corto plazo. Se trata del segundo encuentro del Papa con las compañías petrolíferas y el tono era cordial. De hecho, concluyó con esta foto de familia. 2 meses después de que el incendio del 15 de abril destruyera el techo, la aguja y parte de la bóveda de la Catedral de Notre Dame, la diócesis de París ha anunciado finalmente que se celebrará una misa en el interior de la catedral a las 5 de la tarde de este sábado 15 de junio. La celebración será presidida por el arzobispo de París. A ella asistirán solo unas 30 personas, entre sacerdotes, laicos, técnicos y un grupo de periodistas. La fecha elegida es simbólica. El 15 de junio se celebrará la fiesta de la dedicación de la Catedral de Notre Dame, según informó un comunicado de la Arquidiócesis de París. Y luego de que el Papa Francisco expresara su deseo de visitar Irak el próximo año, el patriarca caldeo cardenal Luis Rafael Sacco se reunió con el presidente de Irak y le contó la noticia de los deseos del Papa. El presidente lo calificó como un acontecimiento histórico. También recordó las numerosas intervenciones pasadas del Papa en favor de la paz y la estabilidad en el país y de la seguridad para todos los ciudadanos. Irak es uno de los países de Oriente Medio que ha sufrido a raíz de la guerra y la persecución de los cristianos, principales temas que desea abordar el Papa con su posible visita. Por otro lado, el Vaticano ha restaurado uno de los crucifijos más antiguos y venerados por grandes santos de la Iglesia Católica. El crucifijo de madera reposa en la Basílica de San Pedro. Así quedó la preciosa escultura de Cristo crucificado después de un año de intenso trabajo de restauración. Los museos vaticanos explicaron cómo un equipo de la fábrica de San Pedro consiguió recuperar la belleza de esta pieza, esculpida en madera y deteriorada por el paso de los siglos. Mide más de 2 metros de alto y pesa 70 kilos. Se desconoce quién lo hizo, aunque algunos documentos apuntan a que podría haber sido realizado por Pietro Cavallini en el primer decenio del siglo XIV. Han tenido que utilizar la tecnología más moderna para eliminar las capas de pintura que se habían aplicado sobre el original para tapar el desgaste de los años. La restauración fue muy compleja porque es un crucifijo muy antiguo y tenía varias capas de pintura encima. Los restauradores de la fábrica de San Pedro usaron técnicas láser, llamaron a expertos muy cualificados para no dañar ni en lo más mínimo la pieza original. Lo restauraron con vistas al jubileo de la misericordia que el Papa inauguró en noviembre de 2015. De hecho, este crucifijo protagonizó su encuentro con personas de la cárcel. El crucifijo es la puerta de la bondad infinita de Dios con nosotros. Ante este crucifijo podemos decir como San Pablo: Cristo me ha amado y ha sufrido por mí. Decidimos colocarlo en la capilla del Santísimo de la Basílica de San Pedro. Es un lugar recogido y allí estará al lado de la Eucaristía, donde se halla la presencia viva de Jesús. Una presencia que nos interpela y que espera de nosotros una respuesta. El crucifijo ha estado a lo largo de su historia en varios lugares de la Basílica de San Pedro. Ante él rezaron Dante, San Francisco y Santa Catalina de Siena. Ahora miles de peregrinos siguen sus huellas y lo encuentran en ese mismo lugar.
Buenas noches, amigos fetevidentes. Ayer habíamos hecho mención de que la Corte Constitucional de Ecuador había autorizado o decretado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo, sin ser abogado, hice el comentario que una corte no puede ir por encima de la Constitución y que esto iba a traer problemas. Y efectivamente los ha traído. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora se ha convocado a una marcha multitudinaria a los ecuatorianos que no están de acuerdo con esta posición de la Corte Constitucional. Por otro lado, la Conferencia Episcopal del Ecuador ha sacado un comunicado que reza de esta manera, ¿no? Y fíjense lo interesante, que la Corte vota con 5 votos a favor y 4 en contra de un artículo de la misma Constitución. Entonces la Conferencia Episcopal se ha pronunciado en relación a este matrimonio civil reconocido entre personas del mismo sexo. Estas resoluciones, como dice la Conferencia Episcopal, vulneran gravemente la seguridad jurídica del país y la supremacía constitucional por los siguientes motivos. La Corte Constitucional bajo ningún argumento está facultada para reformar el contenido de la Constitución de la República del Ecuador. Entre ellas, un artículo, el artículo 67, que reza que la unión del hombre y de la mujer es la que forma el matrimonio. Segundo, también menciona el documento de la Conferencia Episcopal, 2 jueces de la Corte Constitucional estaban legalmente impedidos de participar en la transmisión de estas causas por cuanto han sido abogados patrocinadores y defensores de el mal llamado matrimonio igualitario. Antes de ser nombrados jueces, y a más de ellos públicamente expresaron con anterioridad su criterio de apoyo a este reclamo. Tercero, sigue diciendo la Conferencia Episcopal, la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer fue aprobada por el pueblo ecuatoriano mediante referéndum realizado en el año 2008 con el 63% de la votación justamente para proteger y fortalecer la unión del matrimonio, que es la única que garantiza la prosecución de la especie humana y el libre desarrollo. Por lo que mal pueden 5 jueces ir en contra de la voluntad soberana de los ecuatorianos, mientras estas y otras consideraciones son resueltas en las instancias legales respectivas, como Iglesia Católica, los obispos se manifiestan obviamente en contra de esto. Ahora, esto yo lo menciono porque en Panamá la Constitución habla claramente que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Si el día de mañana hay un proyecto de ley que quiera cambiar las cosas, tiene que ir primero a un referéndum, como de hecho fue en el Ecuador. Hay que respetar obviamente los derechos de las personas independientemente de su edad, de raza, sexo, religión, inclinación cultural o inclinación sexual. Pero, queridos amigos, una cosa es el respeto y estar en contra de cualquier tipo de discriminación social y otra es cambiar la Constitución. Esto que ha pasado en el Ecuador puede ser para nosotros también un anticipo de una confrontación que el día de mañana puede darse en nuestro país. Hasta ahora no he escuchado nada, porque un proyecto que había al respecto fue retirado a petición de unos jóvenes, precisamente para no exasperar en este momento las pasiones. Pero yo me pregunto, ¿cómo una Corte Constitucional puede ir en contra de un referéndum del pueblo? ¿Hasta dónde llega en estos momentos la jurisprudencia de nuestros países latinoamericanos, que le importa un bledo la opinión del pueblo? Lo que quieren es imponer un criterio personal. Y ya sabemos que lo que está detrás de esta imposición es la denominada ideología gender,
que mucha gente no sabe. Yo creo que la gran mayoría no sabe lo que es la ideología gender. Creo que primero tenemos que conocer esta ideología, de dónde viene, cuál es el fin, cuál es el propósito, y luego, bueno, dar nuestra opinión. Pero fíjense, es lamentable este incidente, pudo haberse evitado, ¿verdad? Pero la arrogancia de estos señores que pasan por encima de la voluntad del pueblo lleva ahora a una confrontación en el país. Marchas, manifestaciones, pérdidas, obviamente, en la economía, y lo mismo puede ocurrir entre nosotros. Señores, en Panamá no hagan leyes arbitrarias. Escuchen el sentir del pueblo. Vamos a conversar, vamos a escuchar lo que la Iglesia está proponiendo precisamente con el nuevo documento que ha salido sobre la ideología gender. Es que hay que hablar, hay que escuchar. Y sobre todo en este tema, aquí lo más importante, lo dice el mismo documento, es la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia en relación a estas características que el ser humano recibe genéticamente? Bueno, es la realidad la que vivimos en América y en nuestro país. Queridos amigos, seguimos adelante con más. Adelante. Muchas gracias, padre. Seguimos con más información. La movilidad eléctrica en Panamá, con el pasar de los años, podría convertirse en una nueva opción que beneficiará al medio ambiente. La movilidad eléctrica ya es una realidad en varios países del mundo y Panamá no se queda atrás en el uso de esta tecnología que busca contribuir en gran manera con el medio ambiente. Y es que estos vehículos no utilizan combustible, sino que funcionan a base de electricidad. El transporte es uno de los mayores consumidores de energía en este momento en Panamá y también en muchos países en el mundo, que depende de combustibles fósiles, que eso significa pues que contaminan y contribuyen al calentamiento global, el cambio climático, pero también a la contaminación del aire en las ciudades, que eso significa pues un problema de salud pública por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y por otro lado pues hay una oportunidad para modernizar las flotas de transporte en nuestra región y justamente electrificar el transporte viene a ser un medio para romper ese vínculo que tenemos con los combustibles fósiles en este momento. El ministro de Ambiente de Panamá, Emilio Sempri, señala que este tipo de vehículos son más amigables con el medio ambiente. El Ministerio de Ambiente firmó un sendo convenio en el marco de la Convención de Cambio Climático para realizar un estudio de factibilidad de las diversas opciones para transformar el país a un país hacia la movilidad eléctrica o también a base de gas, porque ya tenemos una planta de gas que fue construida recientemente. Entonces ese estudio se está realizando y esperamos que la próxima administración le dé seguimiento. Aunque actualmente en Panamá hay cerca de 100 vehículos que funcionan con este tipo de tecnología, los expertos esperan que en los próximos años el número de personas que adquieran vehículos eléctricos siga en aumento. Porque el vehículo eléctrico es muchísimo más eficiente que uno de combustión y también el mantenimiento porque no tiene un radiador, una caja de cambios, no necesita cambio de aceite, por ejemplo. Entonces, también se compensa la ecuación, por decir así, a la hora de tener un vehículo eléctrico. El beneficio más importante es calidad de aire. Ustedes han visto cómo el Ministerio de Ambiente ya instaló un instrumento, un biofiltro en Albrook. Son unas microalgas que se encargan de consumir este humo y devolverlo como oxígeno a la naturaleza. La idea también es que con ese humo que está contaminando, se puedan también evitar problemas a la salud humana, problemas de respiración que a veces afectan a las personas que viven más cerca de las piqueras de tránsito. A pesar de que los vehículos eléctricos ayudan al medio ambiente, estos tienen algunas desventajas, como por ejemplo, la carga total de la batería puede tardar de 4 a 8 horas. Incluso una carga rápida al 80% de capacidad puede tardar solo unos 30 minutos. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Más de 200.000 extranjeros podrían beneficiarse con el recién decreto ejecutivo firmado por el presidente Juan Carlos Varela, que otorga permanencia definitiva a ciudadanos de diferentes nacionalidades. Ya hay quienes se oponen a este decreto.
El decreto habla de otorgar la permanencia definitiva a los extranjeros que hayan obtenido la renovación de sus permisos provisionales de regularización migratoria extraordinaria de 10 años o sus permisos de regularización migratoria general de 6 años. Para el presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, ARENA, le parece muy buena la medida, como también le parece injusta. En cierta parte estamos de acuerdo porque se benefician muchos extranjeros con esta medida. Sin embargo, en otros aspectos, pues consideramos que ha sido un poco injusto esta decisión, debido a que también debieron incluir a extranjeros que tienen aquí el estatus de casado con panameños, de hijos con panameñas. En efecto, pues muchos de ellos tienen 15, 20, 30 años residiendo en este país, y a raíz de que tienen un hogar formado con esposa panameña e hijos panameños, se le ha hecho muy difícil sacar su documentación y hoy en día todavía la están tramitando. Entonces estamos viendo con qué facilidad se le está entregando esta permanencia a grupos que tienen 4 o 5 años de llegar aquí. El expresidente de ARENA explicó que con este decreto se estarían beneficiando unos 200,000 extranjeros. Aboga para que el próximo gobierno reforme este decreto. Nosotros estamos de acuerdo en que se hagan reformas migratorias, pero lo que no entendemos es que aquí todo el mundo habla de reforma migratoria y de crear normas que realmente se mantenga la vigilancia de la entrada y salida de todo extranjero de Panamá. Sin embargo, no vemos que nadie comience a presentar un proyecto de ley para organizar nuevas normas, nuevas reglas del juego. Alberto Enríquez es panameño y su esposa extranjera, y cuenta lo difícil que le ha sido a su esposa conseguir la permanencia. Mi esposa ya tiene 5 años está aquí, y entonces le hemos tratado de buscarle el arreglo a los papeles, pero los papeles me salen demasiado caros. Yo tengo una hija de 3 años también, y ella, yo y todos dependen de mí, y con lo que yo gano no me alcanza, y soy panameño, no me alcanza. Y me dieron en migración que por mes son $50. Entonces, si ella tiene más de 4 años vencida, son $4,000 que tengo que pagar. Entonces, los papeles que estoy buscando es que ella, tengo una estadía conmigo porque ya yo tengo una familia. Yo tengo 6 años con ella aquí ya. El abogado Luciano Llanes, experto en temas migratorios, el nuevo decreto genera suspicacia porque es firmado por el presidente Varela a pocos días para que se instale el nuevo gobierno. Es importante señalar que estamos hablando de más de 100,000 extranjeros que han podido aplicar a estas regulaciones migratorias, por lo que estaríamos previendo que cerca de entre 30,000 y 40,000 extranjeros pudieran estar aplicando esa permanencia indefinida que el gobierno le da a través de este decreto ejecutivo, que pareciera que busca beneficiar a algunos extranjeros, toda vez que los números no cuadran en cuanto a la fecha de expiración de estos carnets otorgados, porque estamos hablando de carnet que son válidos por 6 años y carnet válido de 10 años. No entendemos por qué el apresuramiento de este decreto ejecutivo en la víspera de la salida del gobierno del señor Juan Carlos Varela. Por su parte, Rebeca Yanis, de la Federación de Asociación de Profesionales de Panamá, también rechaza el nuevo decreto migratorio. Por supuesto que en la próxima semana estaremos haciendo un pronunciamiento porque las afectaciones a nivel de seguridad, a nivel del mercado laboral del panameño, que es una responsabilidad de todos, debemos exigirle al gobierno que retotraiga ese decreto. Vamos a exigir la derogatoria de ese decreto y de otros decretos anteriores que perjudican enormemente la estabilidad laboral del pueblo panameño, como también otras instancias de la vida social. El decreto migratorio 249 lleva la firma del presidente Juan Carlos Varela y del ministro de Seguridad Jonathan del Rosario. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Amigos de FETV y Radio Hogar, con esta información vamos a realizar nuestra segunda pausa. Al volver venimos con la parte final del noticiero y también más información. Así es, tendremos a nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las notas deportivas. No le cambie.
Amigos, estamos de regreso con más de FTV Diario y damos paso de inmediato a la información deportiva con nuestro compañero Alejandro Rodríguez. Gracias, buenas noches. Vamos de inmediato con las notas deportivas para hoy viernes. Arrancamos de inmediato. Hace unas semanas hablábamos del beisbolista panameño Daniel Espino, que era picado por primera vez un panameño en el draft de la MLB. Bueno, oficialmente firmó su contrato hoy viernes con los Indios de Cleveland. Buenas noticias para el béisbol panameño. Daniel Espino, que jugaba en un college allá en Estados Unidos, fue picado, como decíamos, primer panameño en convertirse un jugador picado en el draft de la MLB, y fue picado, y a la misma vez fue el primero de este año, primer latino en ser picado. Así que bien por Daniel Espino. Aprovechamos también para mencionar en otras noticias del béisbol que el coclesano Darío Agrasal fue llamado al equipo mayor, al equipo de las grandes ligas de los Piratas de Pittsburgh, y se convierte en el panameño número 63 en llegar a las grandes ligas. Bien por Daniel Espino, bien por Darío Agrasal. Buenas noticias para el béisbol panameño. Cambiamos de deporte, nos vamos para la NBA, y es que los Raptors de Toronto son los nuevos campeones de la NBA. Veamos la nota. Así celebraban los Toronto Raptors su histórica victoria del jueves en California. Ganaron su primer campeonato de NBA y el primer título para un equipo no estadounidense. Vencieron 114-110 en el sexto juego de la final al mejor de 7 a los Golden State Warriors, campeones en las dos campañas previas. Los Raptors cerraron así una temporada de ensueño, que inició con la adquisición capital de Kawhi Leonard, procedente de los San Antonio Spurs, quien además fue elegido MVP por segunda vez en una final. Obviously, like I said, when I was there on my opening day. Cuando estaba en el día de mi presentación, estaba enfocado en lo de hoy y quería hacer historia aquí, y fue lo que hice. Y solo seguiré jugando básquetbol, no importa con qué camiseta. Y los chicos aquí han hecho carreras en los playoffs antes de que viniera. Entonces sé que es un equipo talentoso. Solo vine con el buen pensamiento. Salgamos y ganemos juegos. Let's go out and win ball games. Kawhi se ha convertido en el basquetbolista más importante en la historia de Canadá, donde los fanáticos celebraron la victoria de los Raptors. Parece que ha terminado la dinastía del equipo de los Warriors. Creo que le hace bien a la liga que el equipo de Toronto gane su primer título en su historia. Felicidades a todos los fanáticos de los Raptors. Cambiamos al fútbol, y es que hoy ha dado inicio la Copa América 2019. Están jugando en estos momentos Brasil y Bolivia, pero mañana interesante partido entre Argentina y Colombia. Los detalles en la siguiente nota. La Argentina de Messi debuta el sábado en la Copa América contra Colombia. El choque entre la favorita albiceleste y los cafeteros es el más atractivo que ofrece la primera ronda del torneo. El partido se juega en el Estadio Arena Fonte Nova, en Salvador, al noreste de Brasil, donde el viernes, durante un entrenamiento, el guardameta argentino Esteban Andrada quedó fuera de la Copa tras lesionarse la rodilla derecha. El objetivo de la escuadra argentina es ganar un trofeo que se le escapa desde Ecuador 1993, desterrar el recuerdo del amargo Mundial 2018, de donde fue eliminada en octavos de final, y darle finalmente a su astro Messi un título con la selección mayor. Pero Colombia no va a hacérselas fácil. Creo que Colombia tiene algunos futbolistas que han participado ya en este tipo de competiciones, y nosotros hoy en día vamos a enfrentar una selección argentina que está en recambio, pero que sigue contando con algunos jugadores muy importantes, que siempre Argentina va a ser un candidato junto con Brasil para esta Copa América, y nosotros hoy en día nuestro objetivo es ir partido a partido. Para Colombia, Argentina siempre ha sido un rival incómodo en Copa América. En 13 partidos, la selección cafetera solo ha ganado 2. Bien, veremos cómo le va a Argentina y Colombia en ese debut de ellos mañana en la Copa América. Para finalizar, hablemos un poco de Diego Armando Maradona. Por temas de salud, no va a continuar siendo técnico de los Dorados de Sinaloa de la Segunda División de México. Veamos. Diego Maradona se va de los Dorados de México. El astro argentino del fútbol decidió dejar la dirección técnica del club mexicano de Segunda División en Sinaloa, al que entrenaba desde septiembre pasado. La información fue brindada por su abogado Matías Morla,
quien indicó en Twitter que por consejo médico el exjugador le dedicará tiempo a su salud y se someterá a 2 operaciones, de hombro y de rodilla. La salida del ídolo argentino tiene lugar más de un mes después de que sus dirigidos perdieran, en el Clausura 2019 y por segunda ocasión consecutiva, la final del torneo de ascenso de la Liga Mexicana. Su saldo como entrenador del club sinaloense fue de 30 partidos de liga dirigidos, de los cuales 17 fueron victorias, 8 empates y 5 derrotas. A través de Twitter, los dorados agradecieron al ídolo argentino. Gracias por todo, jefe. Recupérate y nos vemos pronto, indicó el equipo, agregando, juntos sorprendimos al mundo. Bien, es lo que tenemos en información deportiva para hoy. Que tengan todos un excelente fin de semana. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información deportiva. Así es, queridos amigos, pues hasta aquí la información en FETV Diario. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana y sobre todo a todos los papás que tengan un excelente Día del Padre, que Dios les bendiga. Así es, excelente Día del Padre, y también recordarles, amigos televidentes, que este domingo es la gran fiesta de la Santísima Trinidad, así que FETV estará con sus cámaras transmitiendo para todos ustedes esa Santa Misa desde la parroquia Santísima Trinidad. Así que los esperamos entonces, si Dios lo permite, el próximo lunes. Bendiciones. Buenas noches.